Vamos a comenzar entonces hoy. Bueno, una cosita, pues en el correo, ayer les debió haber llegado a todos el parcial. Eh, entonces, por favor, revísenlo. Si tienen algún reclamo, alguna cosa, por favor, me lo envían vía correo. Pues ahí me apuntan con que no están de acuerdo o que si necesitan alguna explicación de un tema en particular para yo podérselos explicar ahí. Listo. Eso por un lado. Por el otro lado, recuerden entonces de que el próximo viernes comenzamos las exposiciones. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Las exposiciones, pues, como pues yo ya les había dicho, entonces para que tengamos eso en cuenta, que empezamos con esas exposiciones y esas exposiciones van a ser el enlace entonces entre residuos peligrosos y economía circular, ¿listo? De cómo poder realizar el aprovechamiento de cada uno de ellos. Además, entonces, ahorita pues nos quedarían como una serie de tareitas en cuanto a lo que tiene que ver para nuestro PEGIR ASA o PEGIR RESPE, en el cual venimos trabajando. ¿Listo? Para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de empezar. No, listo. Entonces comencemos. Bueno. Tenemos entonces uno de los puntos importantes que se deben de tener en cuenta dentro de la gestión de los residuos, pues de los residuos y de las sustancias peligrosas, es el rotulado y etiquetado. ¿Listo? El rotulado y el etiquetado, pues no es que existan tres, esto no, realmente son varias las que hay, pero dentro del interior de la organización, cuando estamos trabajando dentro de la empresa, el que se debe de utilizar a partir del 2017, perdón, es el sistema global armonizado. ¿Listo? Es un sistema global que se viene trabajando desde hace, pues es un sistema que se viene trabajando ya desde hace tiempito, desde todo lo que tiene que ver con ARLs, porque nos presentan los riesgos y los peligros a los cuales estamos expuestos por una sustancia o un residuo peligroso, pero nos lo advierte de muy buena manera. O sea, nos dice, hey, pilas, cuidado con esto. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque como lo vamos a ver durante el transcurso de la clase, vamos a observar de que tenemos los pictogramas, que estos son los pictogramas, pero que no nos dicen de qué se trata. Esa es una de las ventajas del sistema global armonizado, que el sistema global armonizado nos habla acerca de una serie de peligros, miremoslo acá, me gusta esta, que nos habla acerca como una herramienta para avanzar hacia la protección del medio ambiente y a la salud. ¿Listo? Entonces son como esos dos enfoques, protección medio ambiente y salud. Por eso es que esto va más que todo hacia el punto de vista de seguridad en el trabajo y salud ocupacional, ¿cierto? Desde el punto de vista CISO. Pero de todas maneras es bueno que lo toquemos acá y lo miremos. Entonces, bajo este sistema global armonizado, lo que vamos a tener es cómo poderle comunicar los peligros a las personas. Y no que las personas no sepan, pues, realmente qué es lo que está pasando. O sea, pues, por ejemplo, tomamos un frasco de límpido y ahí salen un montón de triangulitos, pues, de rombos, así, un montón de rombos, pero que realmente no me están explicando nada, no me están diciendo de qué es que se tratan cada uno de ellos.
Entonces el sistema global armonizado se va a encargar de ello, de explicándolo, pues pues aunque suene redundante, de una forma armonizada y comprensible todo lo que se tiene a través de ello. ¿Y este nos va a servir para quién? Nos va a servir para quién? Para los usuarios, para los fabricantes, para los trabajadores y obviamente para los consumidores. Que los fabricantes y los trabajadores, como están todo el tiempo en función de esto, entonces son los que tienen como un conocimiento más asertivo, pero realmente los usuarios y los consumidores sí lo conocerán. Entonces ahí es donde viene esa gran problemática. El sistema global armonizado, entonces, lo que va a hacer es tener una identificación de los datos pertinentes acerca de los peligros de una sustancia química o una mezcla de sustancias. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cuáles son los peligros de cada uno de ellos? Identificación de los datos pertinentes a los peligros de una sustancia química o una mezcla de sustancias. Vamos a tener también dentro de este sistema, ¿qué? Una revisión de todos los datos recopilados, ¿cierto? O sea que yo voy a recopilar todos los diferentes datos acerca de los peligros que se tienen por la utilización de esa sustancia. Pues me podrán decir, pero ¿por qué sustancias si estamos hablando de residuos? Recuerden que la sustancia viene dentro de un empaque y ese empaque después se va a convertir en un residuo. Entonces, por eso es que siempre estamos hablando de empaque, sustancia, residuo, porque ahí es donde vamos a tener nosotros nuestra problemática. Y lo otro es de que este sistema global, dependiendo, según un puntaje que se tenga, me va a decir si la sustancia es peligrosa o no es peligrosa, ¿cierto? Es un puntaje que vamos a tener, un puntaje CRETI. ¿Listo? Un puntaje CRETI. Entonces, ese puntaje me va a decir, ojo, esa sustancia es peligrosa, o no, hágale fresco, mijo, que esa sustancia no es peligrosa. Entonces, con cada uno de esos es que se viene trabajando. ¿Qué no abarca este sistema global armonizado? Lo que no abarca son, primero, los productos farmacéuticos, ¿cierto? Entonces, esos vienen dentro de otra clasificación completamente diferente a esta. Los aditivos alimenticios y los cosméticos. Entonces, esos no me entrarían dentro de ellos. El sistema global armonizado me divide los peligros en tres. Entonces me dice, vean, vamos a identificar 3 peligros. Y esos 3 peligros van a ser unos peligros físicos, unos peligros a la salud y unos peligros al medio ambiente. Esa es como la identificación clave, de cada uno de estos, de cada uno de los peligros que se está dando dentro de este. ¿Listo? Entonces, esos serían los diferentes peligros. Acá vamos a encontrar gran cantidad de esos peligros que se tienen. ¿Listo? Gran cantidad de esos peligros que se tienen. Pero pues no los vamos pues aquí a expresar. Ustedes tienen ahí su presentación, entonces ustedes ya lo leen. Entonces, esos peligros físicos a la salud humana y peligros al medio ambiente los podemos recopilar en estos que tenemos acá, ¿cierto? De todo ese mamotreto que les acabo de mostrar, lo podemos recopilar en estos 5. ¿Cómo los podemos recopilar entonces? De la siguiente forma. Entonces, vamos a tener unos residuos o sustancias de carácter explosivo, o sea, peligros físicos de riesgo a la salud humana y peligrosos para el medio ambiente. Entonces vamos a tener peligros físicos, entonces vamos a tener explosivos, líquidos inflamables, líquidos comburentes, gases comprimidos y corrosivos para metales. Entonces, ¿cuál es la ventaja del sistema global armonizado? Que mira que me pone el dibujito, pero abajo me dice de qué se trata. ¿Listo? Entonces no te tiran esta figura así de una pum, sino que te la tiran, pero te dicen de qué se trata. ¿Listo? Entonces te dicen, vea, pilas, que eso tiene un peligro de qué? De explosivo.
Entonces vos, mirando la gráfica y mirando de qué se trata, ya posteriormente vas a empezar a identificar que esto es un explosivo, que esto es un líquido inflamable, que esto es corrosivo para metales. Porque si a vos no te ponen esto acá, o sea, sin esto acá, vos no, pues, no alcanzas a apreciar eso. Por ejemplo, esta, pues, ¿sí me entendés? No sé, pues, si está, ¿qué? Pues, un signo ahí de admiración, o sea, pues te ponen esto ahí y vos no vas a ver peligro, sino que dicen, ves, me están admirando, o aquí, no sé, pues, que es tierra de extraterrestres o Stranger Things, pues, qué sé yo, ¿sí me entiendes? O sea, no que se tienen unos peligros para la aspiración, por aspiración. Entonces se debe de tener en cuenta como cada uno de esos diferentes casos porque ya vas, o sea, tu cerebro va adquiriendo el conocimiento acerca de estos pictogramas de tanto estarlo viendo. Porque este sí es inolvidable, o sea, este lo hemos visto toda la vida, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, este ya para nosotros, ese para nosotros inmediatamente significa peligro, inmediatamente significa peligro, pero entonces, ¿qué clase de peligro? En este momento, entonces, ya podríamos saber que sería ¿qué? Que sería una toxicidad aguda, la que se tendría ahí. Entonces, en cuanto a los peligros físicos, tendríamos entonces explosivos, líquidos inflamables, ¿cierto? Líquidos inflamables, líquidos comburentes, gases comprimidos y corrosivos para metales. Pero miremos que los corrosivos están tanto acá como acá, porque miremos el pictograma de corrosivos. Miremos que mirándolo pues de frente, al lado izquierdo vemos un tubito de ensayo con una barrita de metal. Eso significa que es corrosivo para metales, ¿cierto? Pero miremos que también al lado derecho tenemos una barrita, pues tenemos el mismo tubito de ensayo, pero cayendo sobre unas manos. Eso quiere decir que es corrosivo también para qué? Que genera corrosión cutánea. ¿Listo? Entonces, como para que tengamos esos dos en cuenta, entonces tenemos que los corrosivos pueden ser tanto corrosivos, pueden ser corrosivos, pueden tener corrosión tanto para peligros físicos como para peligros para la salud humana. ¿Listo? Para esos dos. Entonces, dentro de esos van a tener toxicidad, van a tener corrosión cutánea y corrosión para metales. Ya por el otro lado tenemos los peligros para la salud, pues dentro de esos peligros para la salud humana, entonces, también tenemos que la toxicidad aguda, la irritación cutánea, ¿cierto? Y los peligros para la aspiración. Peligros por aspiración. Y ya, de otro lado, tenemos entonces que tenemos los que son peligrosos para el medio ambiente acuático. Esos serían entonces los que tendríamos dentro del sistema global armonizado. ¿Listo? Bueno, hay varios responsables de la implementación del CGA en Colombia. Eso va a depender de qué? Va a depender sí, de la clase de sustancia que se esté trabajando. Si son plaguicidas, si son químicos, si son químicos que se van a utilizar en el lugar de trabajo o químicos dirigidos al consumidor. Entonces ahí van a estar cada uno de los ministerios que ya se los había mostrado anteriormente y que pues no tiene relevancia ahorita que ya lo habíamos visto, ya posteriormente entonces lo van a tener ustedes, pues también lo tienen aquí entre las presentaciones. Por allá entre el 2016-2015 hubo una declaración en Dubái sobre la gestión de los productos químicos a nivel internacional. De esa declaración de Dubái, ¿cierto? Que fue un enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, ¿cierto? Entonces se crearon unas estrategias de política global. Todo eso lo pueden encontrar acá. Y se hizo un plan de acción mundial. De ese plan de acción mundial y esa declaración de Dubái se trae a Colombia. Y al traerse a Colombia, se crea entonces en Colombia una mesa de seguridad química, donde se crean un perfil de sustancias químicas en Colombia.
O sea, ¿cuáles son las sustancias que más se utilizan en Colombia? ¿Listo? Esa mesa de sustancias químicas, entonces, pues tiene dos apartes pero muy importantes. La primera, que se tiene la Comisión Técnica Intersectorial para la Salud Ambiental. ¿Listo? Y a partir de esta también se crea el PISA. ¿Qué es el PISA? El PISA es la Política Integral de Salud Ambiental. ¿Listo? Donde se coordina y orienta el diseño, formulación, seguimiento y verificación de la implementación de esta política. ¿Cómo se hace esa verificación, implementación, etcétera, etcétera, de esta política de salud ambiental? Por medio de las secretarías de salud, ¿cierto? Por medio de las secretarías de salud. ¿Cómo entonces? Entonces se tienen, por ejemplo, diferentes secretarías. Por ejemplo, acá en Antioquia el PISA es manejado por la Secretaría de Salud de Antioquia. La Secretaría de Salud de Antioquia se encarga entonces de crear todo lo que tiene esa política integral de salud ambiental. ¿Y por qué? Porque es que nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta, de que la ingeniería ambiental no es solamente para trámites ambientales, ¿cierto? O para realizar separación de residuos. O sea, realmente la ingeniería ambiental, o sea, tenemos gran cantidad de enfermedades y gran cantidad de problemas de salud que son debidas a problemáticas ambientales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, desnutrición, ¿cierto? Digamos, pues voy a hacer aquí una pregunta. A ver aquí, Camila Gómez, ¿tú crees que la desnutrición qué tiene que ver con qué? Con problemáticas ambientales? ¿Qué pensarías tú? Si yo te digo, Camila, ¿la desnutrición tiene que ver con problemáticas ambientales? ¿Sí o no? Profe, yo considero que sí, porque como usted nos decía clases anteriores, si desperdiciáramos menos alimentos, podríamos como suplir las necesidades de muchas personas que no tienen acceso como a alimentos. Perfecto. Mira, por ejemplo, ahí una respuesta que nos dieron ahí clara, ¿cierto? Esa podría ser una respuesta. Otra persona me hubiera podido decir, sí, claro, es que si hay una desertificación debido al cambio climático, entonces no hay zonas cultivables, entonces las personas no tienen acceso a alimento o debido a... El agua potable. Claro, sí ven. Entonces miren cómo por ejemplo, lo que estás diciendo del agua potable, no tener acceso a agua potable, no tener acceso a los ríos, no tener... Todo eso son una serie de problemáticas ambientales que se generan, que a lo último desencadenan una serie de ¿qué? Una serie de problemáticas de salud ambiental. Entonces, por eso, esta parte de las sustancias químicas no es ajena a ello, ¿cierto? No es ajena a ello. Entonces, al no ser ajena a ello, también entra dentro de esta política integral de salud ambiental. Entonces, dentro de la Secretaría de Salud de Antioquia, se tienen diferentes cosas acerca de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, hay unos que están para la parte de aires, otro para la parte de aguas, otro para la parte de vectores, otra para la parte de zoonosis, que al fin de cuentas nos incumben a todos nosotros como ingenieros ambientales. Entonces, esa es una ventaja de la ingeniería ambiental, de que pasamos simplemente de ser tramitadores ante autoridades ambientales para que alguien le dé agua como fuente de referente para diferentes problemáticas que hay a nivel nacional, local y mundial, ¿cierto? Y una de esas entonces es esa, el PISA, la Política Integral de Salud Ambiental. Entonces, a partir de este perfil de sustancias químicas en Colombia, se establecen entonces 7 grupos de sustancias químicas, ¿cierto? En el país.
Estas son según el perfil de sustancias químicas. Vamos a ver ahorita otra clasificación que ya es a nivel internacional, según la NTC 1692, que es la norma técnica colombiana. Entonces nos dicen, vean, hay una serie de sustancias químicas establecidas en Colombia, ¿cierto? Esas sustancias químicas las vamos a dividir en 7, que son estas sustancias que están acá. Pero cada uno de estos grupos que tenemos acá van a tener su subdivisión, ¿cierto? Van a tener su subdivisión. Entonces, pasémoslo de acá y miremos las subdivisiones de cada uno. Entonces, el grupo número 1 va a tener 8 subdivisiones. ¿Listo? En el grupo número 1, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las sustancias químicas orgánicas. ¿Quiénes son orgánicos? Entonces, pero vamos a sacar de acá de los orgánicos, vamos a sacar todo lo que tiene que ver con petróleos, gases y derivados. ¿Listo? Dentro de estas sustancias orgánicas. Entonces vamos a trabajar con alcoholes, que es el 1, el 2, que son ácidos carboxílicos, 1 con 3 compuestos derivados de petroquímicos, 1 con 4 compuestos orgánicos con metales, ¿cierto? O sea, sales metálicas, perdón, es que sales metálicas, sales orgánicas, perdón, compuestos orgánicos con fósforo, nitrógeno o azufre, sustancias orgánicas básicas, compuestos orgánicos persistentes de uso industrial, ¿cierto? Los COP, y sustancias agotadoras de la capa de ozono. ¿Que hay sustancias agotadoras de la capa de ozono que no son orgánicas y no inorgánicas? Sí, pero de todas maneras, esas las vamos a meter acá. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Entonces, cada uno va a tener su subgrupo. Y cada subgrupo va a tener una calificación. Tenemos unas sustancias químicas inorgánicas, donde vamos a tener hidrógeno, oxígeno y otros gases. Pues otros gases es prácticamente pues donde vamos a tener pues toda la tabla, todo el grupo 8 de la tabla periódica, los ácidos inorgánicos, los óxidos, peróxidos e hidróxidos. Vamos a tener las sales metálicas sin metales pesados. Vamos a tener también metales pesados y sus compuestos, excepto el mercurio. ¿Y por qué excepto el mercurio? Porque es que el mercurio, o sea, el mercurio es tan, pero tan importante para nosotros que realmente pues es una problemática tan, pero tan grande la que tenemos con el mercurio, que necesita un tratamiento aparte, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues por ser nosotros un país minero dedicado a la minería del mercurio de esta forma. También vamos a tener minerales y otros compuestos inorgánicos básicos. ¿Listo? Bueno. Por otro lado, vamos a tener pinturas, barnices, tintas, colorantes y pigmentos, en los cuales, pues, el 3.1 pinturas, 3.2 colorantes, 3.3 colorantes inorgánicos, 3.4 sustancias curtientes, 3.5 tintas de imprenta y 3.6 tintas para escribir y dibujar y otras tintas. Plaguicidas también vamos a tener. Plaguicidas vamos a tener 5 clases. Vamos a tener fungicidas, herbicidas, insecticidas, compuestos orgánicos persistentes como pues COP, pero como plaguicidas, y otras clases de plaguicidas. ¿Cuáles podrían ser? Pues fungicidas, pues entre otras plaguicidas, pues demos ejemplos. Acaricidas, pues los ácaros entrarían dentro de los insecticidas. Pero, los fungicidas son, no, pues, hongos, matas, bichos, ya pues cualquier otra clase de plaguicidas. No sé. Me viene a la cabeza otro. Abonos y fertilizantes, vamos a tener también 4 divisiones. Abonos simples, mixtos, fertilizantes orgánicos de origen vegetal o animal, o sea, lo que tenemos como compostaje y gallinaza, pues por poner 2 ejemplos, y otros fertilizantes. Como sexto vamos a tener petróleo, gas y sus derivados. Vamos a tener gasolinas, aceites ligeros de petróleo, querosene y combustibles tipo querosene, gasóleo, combustóleo, aceites lubricantes de petróleo, disolventes derivados de petróleo, gases de petróleo, subproductos y residuos de refinación del petróleo, petróleo, gas y otros hidrocarburos. Y por último, otras sustancias químicas. Entonces, ¿quiénes aparecen? Aparecen abonos y fertilizantes de uso industrial, fibras de vidrio, detergentes y preparados de tocador,
preparados, lubricantes, aditivos y similares para usos varios, y otras sustancias no clasificadas previamente. Pero dentro de esas sustancias no clasificadas previamente, recuerden que no pueden estar quienes, ni los fármacos, ni los aditivos alimenticios, ni los cosméticos. ¿Listo? O sea, esos no entran dentro de este rango de sustancias químicas. ¿Por qué? Realmente ahí sí corchado, porque no entiendo por qué no entran dentro de esto, sabiendo pues que también son sustancias químicas. Bueno, cada una entonces de estas sustancias, a estas sustancias las vamos a medir, ¿cierto? ¿Y cómo las vamos a medir? Les vamos a medir su peligrosidad. Su peligrosidad por unas características CRETI y los efectos que tiene. ¿Cuáles son sus características CRETI? Si es corrosiva, tiene un punto. Si es reactiva, un punto. Explosiva, un punto. Toxicidad, dependiendo de su toxicidad, va a llegar a 4 puntos, puede llegar hasta 4 puntos, dependiendo del LD, que es pues, del TTL, que es la dosis total letal, dependiendo también de su inflamabilidad, que sería el 2, el ambiente o la salud ocupacional. ¿Listo? Entonces, dependiendo de esas, se asignan los puntos CRETI. Se asignan 2 puntos si no hay características CRETI. ¿Listo? No tiene características CRETI, entonces lleve los 2. Vamos a ver aquí varios ejemplos. Por ejemplo, el anhídrido aftálico. Miren que tiene una peligrosidad de 6. ¿Y es por qué? Porque tiene una toxicidad de 3, pero a la vez es reactivo y a la vez es inflamable. Entonces la sumatoria es 6. O sea que este anhídrido debe de ser muchísimo más peligroso que el ácido acético. El ácido acético es corrosivo y es tóxico, pero tiene una toxicidad de 1, no una toxicidad de 3. Entonces por eso llega hasta 2, ¿cierto? El carbonato de calcio. Carbonato de calcio no tiene nada CRETI, pero por salud ocupacional, como no tiene CRETI, entonces le ponemos un 2. Entonces por eso nos queda aquí el carbonato de calcio. El edrín, también altamente tóxico, es que es un plaguicida, tiene una toxicidad 4 y tiene pues obviamente es ecotóxico al ser un plaguicida y entonces su toxicidad es de 5. ¿Este qué? Este también se ve como tóxico. No sé qué será. Alfa-cipermetrina. Vamos a ver eso para qué sirve. Es un insecticida. Es un piretroide sintético con actividad insecticida, el cual actúa por contacto e ingestión. Es decir, es un antiparasitario efectivo para el control de garrapatas, moscas, piojos y asco de toma. ¿Qué tan tóxico es esto? Como todo piretroide, no es mortal para el ser humano, pero puede llegar a producir efectos crónicos tales como vómito, mareos permanentes, vértigo, migraña. En caso de ingestión, no inducir al vómito. Entonces ya sabemos cómo es la vuelta con este, ¿cierto? Bueno, entonces lo tenemos desde ese punto de vista. ¿Listo? Entonces esa sería, entonces, todo lo que tiene que ver en cuanto a este sistema global armonizado. Bueno, estos son los ministerios, que ya sabemos qué es lo que hacen cada uno de ellos. Bueno, otro pictograma que vemos mucho, que se ven ya dentro de los vehículos y todo, es con lo que tiene que ver con transporte, y es por la coloración, ¿cierto? A veces vemos un número que dice, vamos a ver si por acá lo encontramos,
pero quiero ver, ven a ver, bueno, voy a dejar este acá, para que lo miremos ahorita. Bueno, en la cual entonces nos podemos encontrar, pues, un numerito después de la 1, ¿cierto? Y donde encontramos, pues, estos diferentes colores. Siempre que esto esté anaranjado, pues, es también nos quiere decir una peligrosidad, pero es una regulación establecida por la Comunidad Económica Europea. Utilizada acá, sí, ¿por qué? Porque nosotros importamos, perdón, gran cantidad de elementos de Europa. Entonces, debido a eso, entonces es que se tiene, pues, esta comunicación dentro de cada uno de ellos. Y por otro lado, entonces, tenemos otro de gran importancia para nosotros, que es la NTC 1692. La NTC 1692 la deben de conocer todas las personas que transporten sustancias peligrosas o residuos peligrosos. Entonces, el ingeniero ambiental que trabaje en una empresa transportista de residuos peligrosos se tiene que conocer de pe a pa esta norma. ¿Listo? Y las otras normas que la rigen, que ya vamos a ver cuáles son las normas que la rigen. Entonces, el sistema global armonizado tiene una serie, 7 clasificaciones, ¿cierto? Y acá ya vamos a encontrar, no vamos a encontrar 7, pero tiene 7 clasificaciones para unas sustancias químicas en específico. Este va a tener 9 clasificaciones. ¿Listo? Y dentro de cada una de esas 9 clasificaciones, va a tener unas subclasificaciones. Entonces, la clase número 1 son los explosivos. Dentro de los explosivos, entonces tenemos 6 divisiones. La 1.1, que son sustancias y objetos que presentan riesgo de explosión en masa. La 2, los que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. La 3, sustancias y objetos que presentan riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión o riesgo menor de proyección o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa. La 1.4, sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable. 1.5, sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en masa. La 6, objetos sumamente insensibles que no presentan riesgo de explosión en masa. ¿Listo? Estos son entonces como los diferentes valores que tendríamos, pues los diferentes valores no, las diferentes subdivisiones de cada uno de ellos. Y cada uno tiene su pictograma. Entonces, por eso les digo, o sea, ¿esto se lo tiene que saber la gente del común? No. ¿Por qué la gente del común? No, porque es que realmente son demasiados pictogramas para que una persona, un psicólogo se aprenda eso, pues, para que un psicólogo eso. Pero sí es importante, pues, que el psicólogo de la empresa sí conozca el sistema global armonizado, o sea, que pueda haber un letrerito y que abajo le diga qué es. No como que este es más para la carga de mercancías, como podemos ver acá, por ejemplo. Por eso quería mostrar este carro. Miren, por ejemplo, este carro. Con todo esto pegado, ¿sí me entendés? O sea, muere uno loco viendo todo esto. Entonces, es más fácil mirar nosotros los diferentes peligros. Por ejemplo, este también. Miren este tiene el 2, que quiere decir que tiene gases, y ya vamos a ver qué es lo que significa. Vamos a ver ahorita varios ejemplos acerca de eso, ¿cierto? De los camiones que tenemos. Por ejemplo, este también. Claro, pues que este no sirve, porque miren que pues, ahí están con los huequitos dentro de las estivas. Esto no, o sea, no se podría hacer de esta forma. Ve, aquí lo dice. En el Putumayo no se cumple con la normatividad de transporte de materiales peligrosos. ¿Quién es la entidad encargada de cumplir esas exigencias? Miren. Listo. Esa, por ejemplo, no sirve, porque miren que no se alcanza a apreciar bien qué es lo que está llevando, y es por las estivas que lleva ahí. Pero ahorita vemos ejemplos y ustedes nos dan un ejemplo de cada uno
de ella. Me dicen entonces de qué se trata. Bueno. Entonces, por ejemplo, tenemos otra, gases, ¿cierto? Entonces vamos a tener, entre los gases vamos a tener 2.1, 2.2 y 2.3. Entonces vamos a tener gases inflamables, gases no inflamables no tóxicos y gases tóxicos. La clase 3 van a ser los líquidos. La clase 4, los sólidos inflamables o sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Entonces vamos a tener la 4.1 que son sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y sólidos explosivos insensibilizados. El 4.2 sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. 4.3 sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Vamos a tener la 5 que son sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. Entonces vamos a tener 5.1 sustancias comburentes, 5.2 peróxidos orgánicos. Vamos a tener la 6, que son sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Entonces 6.1 sustancias tóxicas, 6.2 sustancias infecciosas. Clase 7 material radioactivo, 8 corrosivas y 9 sustancias y objetos peligrosos varios. Entonces, cada uno de estos, como les digo, tiene su pictograma, que lo vamos a ver aquí en la parte de abajo. Entonces, cuando sale el signo de explosión y un 1, eso quiere decir que pertenece a la división 1.1, 1.2 o 1.3. ¿Listo? ¿Cuál es la 1.2? La acabamos de decir, pues ni siquiera me acuerdo yo. Ahora, para que todos nos acordemos, no, pues no. No sabemos, tenemos que irnos a fijar allá. La ventaja es que la persona que trabaja con explosivos sí sabe que es el 1.2. Ya si sale acá el 1.4, 1.5 y 1.6, es la clase de explosivo a la cual se está hablando. Miremos, por ejemplo, estos son de las clases 2, ¿cierto? Vamos a tener, el símbolo va a ser bien sea con llama negra o llama blanca, ¿cierto? Y se va a tener entonces estos para gases inflamables, para gases no inflamables no tóxicos, ¿cierto? Y se tendría entonces para cada uno de ellos. Vamos a tener líquidos inflamables, ¿cierto? Para líquidos inflamables, estos son, fuera de que son inflamables, ¿son qué? Ah, perdón, esta es la división 2.3. Estos son gases tóxicos, perdón. Líquidos inflamables, que es el 3, ¿cierto? Lo tenemos acá. Este 4, así con rayita, son sólidos inflamables. Y estos, así, divididito así, son sustancias con riesgo de combustión espontánea. Lo mismo ¿cierto? Que son sustancias que en contacto con el agua, este es muy importante, este azulito, porque me quiere decir que son sustancias que si se le agrega agua, pueden desprender gases inflamables. Es decir, por ejemplo, si yo estoy cargando ácido sulfúrico, debe ir. ¿Listo? Tengo el 5.1 y el 5.2. 5.1 entonces sustancias comburentes, 5.2 peróxidos orgánicos. Profe, una pregunta. Dime, claro. ¿Qué diferencia hay entre inflamable y comburente? Comburente es que necesita, o sea, inflamable es que es de una, ¿sí me entendés? En cambio, comburente es de que es como combustible, o sea, que necesita una fuente de ignición. Ah, ok, gracias, profe. Vale. Clase 6, en la 6 vamos a tener también dos divisiones, un 6.1 que sería con que es tóxica, y que es de riesgo biológico. ¿Listo? Infecciosas, pues. Los radioactivos, los corrosivos, y que es uno que vamos a encontrar mucho, pero mucho, es demasiado, que es el de sustancias peligrosas varias, ¿cierto? En la cual entonces no se encuentran dentro de estas sustancias, pero que pueden tener ahí pues también
sus diferentes riesgos, ¿cierto? Entonces, ahorita, por ejemplo, ponía un ejemplo, por ejemplo, de lavado de pozos sépticos. Miremos, por ejemplo, este vehículo. Esto se llama Inge Alimentos, saneamiento ambiental. Entonces, miren lo que dice aquí, evacuación de pozos sépticos. ¿Listo? Entonces, lo que hacen ellos es que... Esperan un momentico que de pronto es el médico. A la orden. Sí, buenas. Ay, doctora, ¿cómo está? Me da un momentico. Muchachos, denme 5 minuticos que es de COVID. ¿Listo? Por favor, gracias. Ese día me hicieron un electrocardiograma, pues vinieron, me hicieron electrocardiograma y el electrocardiograma me salió normal. Al otro día sí seguí de todas maneras, me mandaron unos ejercicios respiratorios, sí, inflar bombas con pitillo, todo, y ya. El domingo, no sé si fue por tanto de estar inflando globos y por pitillo, pero el domingo sí estuve como muy mareado, el sábado y domingo. No, mareado. Entonces todo el sábado y domingo estuve en cama. Pero el lunes bien, y ayer me levanté todo animado a trabajar. Pero no, sí, pero no estoy trabajando así derecho, pues, o sea, estoy pues obviamente en casa, pero entonces trabajo una hora, descanso, apago el celular 20 minutos y me recuesto y así, pues, estoy yendo así, como para tampoco sobrelimitarme. Fiebre no he tenido ni fiebre ni dolor, no. Me falta el de mañana. No. No, pero o sea, pues, tosita, pues una tosecita normal ahí de vez en cuando, pues, pero sí, pero no pues así ahogado, entonces no. Sí. Sí. ¿Por ahí cuánto tiempo más o menos? ¿Un mes? Sí. Sí. De un momento a otro me coge un dolor y ya. ¿Y como cuál? ¿Como cuál? ¿Inyección de qué? ¿De olleta? Listo. ¿Y el centro me lo tomo cada cuánto? Ya. ¿Por cuánto tiempo? Ah, de por vida, pues. Sí. Ah, bueno. Sí. ¿Yo me expliqué? Sí, tengo saturador, sí. Tengo saturador. Pues sí, pues en caso me lo pongo en este momento, pues, pero no, o sea, nunca bajé de. No, un día lo prendí y estuve 90, pero del resto siempre estuve por encima de 91, sino que
Me ahogaba mucho era al hablar. No, no, ya no, pues no me estaba ahogando, pues ayer hablé mucho y bueno, estoy en 90 y, ¿qué se está bien? Estoy en 93, 94, 99. Sí, sí, señor. Ah, bueno, muchísimas gracias. Sí, no, pues me toca hasta el domingo, ¿cierto? Hasta el domingo que lo acaban. El 14. Sí. Ah, hasta el domingo. O sea que el domingo ya puedo salir. Ah, bueno, o sea, hasta el sábado. Sí. Ah, ya, o sea que el domingo ya puedo salir. Ah, bueno. Listo, perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Ah, bueno, listo. Listo. Ahora sí. De pelea. Bueno. Entonces, ¿qué? Ah, entonces, miren, esta de las sustancias peligrosas. Sí, ok, tenemos esta de sustancias peligrosas. Entonces, lo tenemos por acá. Ay, ¿cuál carro les está mostrando? Ah, les estaba mostrando este carro. Entonces, este carro, por ejemplo, lleva pozos sépticos. Pues, o sea, limpia pozos sépticos. Si apenas limpia pozos sépticos, entonces se tiene cada uno de estos y ya. Entonces, dentro de estos, miren que llevan acá, ¿qué? El 9. ¿Listo? El rombito con el 9. Entonces se tiene cada uno de ellos y ahí ya pues con ese ya no hay ningún problema. Hay otro pictograma que también es muy... Ah, perdón, esperen que aquí me faltó una cosita. Esperen que aquí me faltó una cosita que es en esta NTC. Cada clase va a tener su forma ¿de qué? Su forma de embalar y de transportar completamente diferente. ¿Cómo se embala y se transporta cada uno de ellos? Entonces, eso sí es dependiendo de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo necesito embalar una clase peligrosa número 3, ¿cierto? Que son los líquidos. Entonces me voy para la NTC 2801. Necesito transportar gases, que son la clase 2. Entonces me voy para ¿quién? Para la NTC 2880. Que necesito explosivos, entonces la 3966. Y así con cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, en estos anexos podemos encontrar cada uno de ellos. Como les digo, esto es muy importante para todos los transportistas. Nosotros como ingenieros necesitamos saber de dónde sacar esa información. Y esa información la podemos sacar de acá, para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. ¿Listo? Bueno. Hay otro entonces que se tiene, que es el de la NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección ante el Fuego, ¿listo? De los Estados Unidos. En ella nos habla acerca, esto se llama el diamante del fuego. Como les decía ahorita, o sea, es muy importante, pues hay cosas que nos deberían de enseñar a nosotros desde niños, y una cosa que nos deberían de enseñar de niños es esto. Porque miren, por ejemplo, uno va detrás de un carro y uno mira esto, bueno, pues aquí ya nos dice que son líquidos inflamables, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿esto qué querrá decir? 130, ¿cierto? ¿Y con cuántos carros nos encontramos? ¿Con cuántos carros nos encontramos? Que nos puedan decir esto, o sea, son muchos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué puedo, o sea, qué puedo decir yo? O sea, yo aquí puedo decir que tiene un riesgo a la salud humana bajo, que puede incendiarse fácilmente a partir de los 34, 35 grados centígrados, de que
de que no es reactivo, y eso sí, no le vaya a echar agua a eso, ¿cierto? No le vaya a echar agua a eso. Pero es porque, o sea, esto lo sabe toda la gente, no, esto no lo sabe toda la gente, esto lo sabe, no, esto no lo sabe nadie. Esto lo sé yo, ¿por qué? Pues porque enseño esto, ¿cierto? Pero la gente del común no sabe eso. Entonces, a eso es a lo que yo voy, o sea, que a las personas en el colegio, qué sé yo, pues eso es como algo que deberían de enseñar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo voy detrás de un carro y ese carro se choca como este, ¿cierto? Yo ya tengo que saber qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿dónde está el vehículo que estaba mostrando? Porque, por ejemplo, en cuanto a este, que dice no agregar agua, uno ve un derrame y lo primero que agrega es agua. A la gente normalmente lo que agrega siempre es agua. Entonces, por ejemplo, este no se le puede agregar agua. Por eso, pues, o sea, es explosivo. Y fuera de eso, si se le agrega agua, puede explotar más todavía. Pues puede estar cargando ácido sulfúrico. Y más que todo, pues que aquí nos dice líquidos inflamables. Listo. Y es por lo siguiente, miramos acá lo que tenemos. Tenemos riesgos a la salud. Este azulito me significa que es riesgos a la salud. Entonces miren que este acá me tenía un 1. ¿Un 1 qué significa? Poco peligroso. Pero si me hubiera aparecido un 4, sería mortal. Tengo muy peligroso, peligroso y poco peligroso. ¿Listo? Y el otro sin riesgo. ¿Por qué dije que a partir de los 38 grados centígrados? Porque creo que 100 grados Fahrenheit, si no estoy mal, vamos a ver por acá. Sí, 100 grados Fahrenheit son 38 grados centígrados. Entonces miren que acá, perdón, miren que aquí me apareció un 3. ¿Qué me quiere decir 3? Que por debajo de los 100 grados Fahrenheit, o sea, que por debajo de los 38 grados centígrados, esto puede explotar. ¿Sí o no? ¿Y qué son 38 grados centígrados? 38 grados. Pise un pavimento al mediodía en Medellín y póngale un termómetro a ver eso a qué temperatura está. ¿Cierto? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. O sea, que se pueden, que con solo el contacto con el pavimento puede explotar. Entonces tenemos, cero, no se inflama, 1 sobre los 200 grados, sobre los 200 grados Fahrenheit, que son como 70 grados centígrados, por debajo de los 70 grados centígrados, por debajo de los 38 grados centígrados, y este sí es el peor, este es como por debajo de los 23 grados centígrados, ¿cierto? O sea que hasta por debajo de la temperatura ambiente. Que mejor dicho, con solo destaparlo, vuela. Y el riesgo de inestabilidad. El riesgo de inestabilidad es el amarillito. Entonces me dice que si es estable, inestable si se calienta, inestable en caso de cambio químico violento, 3 puede explotar en caso de golpe o calentamiento, 4 explotar con facilidad. Por el otro lado, tenemos entonces acá, vamos a tener unos riesgos específicos que van a ser oxidante, gas asfixiante simple, radioactivo y no usar agua. Listo. No usar agua. Entonces miren que aquí, pues, por eso, era que este que les mostraba, miren que ya sí podemos decir. Entonces, ¿qué es poco peligroso? Explota por debajo de los 38 grados centígrados. No es inestable, o sea que es completamente estable, pero no se le puede agregar agua. Simplemente viendo este rombito. ¿Listo? Entonces así, ya cuando veamos nosotros todo este montón de rombitos, dentro del carro que vayamos, pues detrás del carro que vayamos ya podemos entender el por qué. Por eso estábamos diciendo, este no cumple, ¿cierto? Este no cumple, pues en cuanto a las normas técnicas colombianas. Y tiene que estar en una zona pues donde se pueda ver, donde se pueda apreciar toda la cosa. La cosa es cada cuánto se puede. Por ejemplo, esta, pues acabo de encontrar esta noticia, no la estaba buscando ahorita, pero esto es una historia que a mí me ha pasado en el túnel de Occidente. Usted va llegando al túnel de Occidente y cuando llegas al túnel de Occidente vas a encontrar carros tanto viniendo del occidente como hacia el occidente filados, que no pueden pasar. ¿Y es por qué? Por el pictograma que tienen. Entonces ellos tienen unos horarios
tienen unos horarios específicos para poder pasar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este sentido, los nuevos horarios que rigen a partir de hoy contemplan que en semana, de lunes a viernes, los vehículos que transportan este tipo de cargas podrán pasar entre 2 de la mañana a 5 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 8 p.m. y a las 10 p.m. Los fines de semana, sábado y domingo, que no sea puente festivo, su circulación será de 2 a.m. a 5 a.m. Y hay unos horarios, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez yo estaba pasando como a las 8 de la noche y al que pusieron a un lado fue a mí, porque yo no podía pasar porque estaban circulando esos vehículos. Entonces, todos esos vehículos tienen que tener unos horarios especiales para poder pasar dentro del túnel de Occidente. Y dentro, no sé si dentro del túnel de Oriente también. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la peligrosidad, se tiene cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Bueno, de todas maneras, recuerden que siempre ustedes tienen la presentación, recuerden que acá aparece... Profe, Hola. en el chat una compañera hizo una pregunta. Profe, ¿existe alguna estrategia para evitar accidentes de esos vehículos, por ejemplo, si tienen el 4 de riesgo a la salud o no se tiene en cuenta? Ah, no, pues, o sea, ellos tienen que tener todas las normas de bioseguridad posibles, de seguridad posibles, para poderlo, o sea, para poderlo hacer. Pero, pues, o sea, para poder transportar esos residuos. Entonces, pues, para poder transportar tanto los residuos como las diferentes sustancias. No se pueden transportar así como así. Me imagino que los tanques para transportar esta clase son diferentes al poco peligroso. O sea, van a tener sus normas de seguridad. Por eso es importante que tengamos en cuenta estas normas técnicas, porque dependiendo de ellos, entonces vamos a decir cómo va a ser la forma de realizar el transporte de cada uno de ellos. ¿Listo? O sea, va a ser dependiendo de cada uno de ellos, los que lo vamos a tener. Entonces, por eso es importante mirar, por ejemplo, clase 3. Entonces, en la clase 3, mirar cuáles son los que se tienen dentro de cada uno de ellos para poder ver de qué forma es que se va a embalar para transportarse, porque, a ver, es diferente transportarlo de forma terrestre, de forma marítima, que en avión, porque las presiones son diferentes, las envolturas son diferentes, todo eso. Lo mismo sucede con cada uno de ellos. Dependiendo de la clasificación que se tenga, va a ser entonces el sistema de cuidado y de protección que se vaya a tener. ¿Listo, Karen? Una Priscila. pregunta. Por ejemplo, entonces, yo he visto que en la calle, pues de todos esos tipos de pictogramas que nos has mostrado, o sea, legalmente eso se puede cualquiera de los que nos has explicado. No, mira, cuando tú estás transportando sustancias, la NTC 1662, ¿cierto? Y el diamante y el de la NFPA. Pero ya cuando es internamente, dentro, pues, o sea, dentro de la organización, el sistema global armonizado. ¿Listo? El sistema es para dentro y para dentro, o sea, para vos, o sea, para vos mirar los peligros dentro de tu organización. Ya dentro de los carros que están transportando, entonces ya sería la NTC 1692, al igual que el diamante de fuego. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, una de las cosas importantes dentro de todo esto es el almacenamiento interno de las sustancias y de los residuos, ¿cierto? Yo un residuo peligroso o una sustancia peligrosa la puedo almacenar hasta por 12 meses. ¿Qué
¿Que es mucho tiempo? Sí, claro, es mucho tiempo. Pero también hay que entender que hay municipios, pues, o sea, no todos los residuos peligrosos se generan en las zonas urbanas, sino que hay gran cantidad que se generan en las zonas rurales. Y de esos que se generan en las zonas rurales, para que lleguen a los cascos urbanos, siempre se dificulta. Entonces no puede haber una ruta que vaya allá cada 15 días. Entonces por eso se almacenan los residuos sólidos en las zonas rurales y posteriormente se recoge, en el mejor de los casos. ¿Se puede almacenar por más de 12 meses? Sí, siempre y cuando se le pida permiso a la autoridad ambiental. Entonces vos le pedís permiso a la autoridad ambiental y le decís, mijo, necesito almacenar esto por más días. ¿Por qué? Porque voy a investigar, voy X o Y razón acerca de eso. Entonces, por eso se podría dar cada uno de estos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Debe de ser ¿de qué? De uso exclusivo. El centro de almacenamiento solamente es para almacenar residuos peligrosos, no para almacenar más cosas, ¿cierto? O sea, no es para guardar colchones, no es para guardar, no, solamente para almacenar residuos peligrosos. Porque muchas veces pues se convierte también como en un cuarto de reloj, pues como en un cuarto útil, que un cuarto útil es de todo, pero al último no es útil para nada porque tiene de todo. Entonces, lo mismo acontece con este, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Debe estar completamente señalizado y cercado, o sea, se debe de saber que ese es el sitio para el almacenamiento de los residuos peligrosos. Debe tener una ventilación y una luz antiexplosiva, porque de todas maneras sabemos pues que hay sustancias que simplemente ¿por qué? Por acción de la luz pueden explotar. Debe estar completamente separado al sistema de alcantarillado, no puede estar en conjunto con el sistema de alcantarillado, porque si yo, por ejemplo, tuve un derrame y lavo, y eso fue un ácido, ¿por dónde va a seguir el problema? Por el alcantarillado. Y entonces ya después llega a la planta de tratamiento. Y debe ser resistente al fuego, es decir, si se quema adentro no puede salir, y si se está quemando afuera no puede entrar. ¿Listo? Un suelo impermeable y fácil de lavar, o sea, que no tenga como aberturas, sino que sea así como un piso liso, pero que no sea resbaloso. Entonces, sí, es como, pues, ¿cómo así que liso, pero que no sea resbaloso? Sí, o sea, que sea constante, pero que no se resbale, pues no genere que se vaya a resbalar. Y un punto muy, pero muy importante es de que se permita la ubicación de materiales incompatibles en áreas separadas. ¿Por qué materiales incompatibles? Porque hay materiales que no se pueden juntar con otros. ¿Listo? Hay materiales que no se pueden mezclar con otros, tanto en el transporte como en el almacenamiento. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, porque muchas problemáticas, o muchos accidentes se han generado por un mal almacenamiento de los residuos. Acá, por ejemplo, tenemos una tabla de compatibilidad. Esta matriz de compatibilidad es para el transporte o almacenamiento de mercancías peligrosas o sustancias o residuos. Esta la extraje de EPM. Acá pueden encontrar el enlace. Ahí están las diapositivas. Pueden encontrar el enlace. En ese enlace entonces encontrarán van a encontrar, pues es un documentico corto donde aparece esto. Y miren que este está según ¿qué? Según la clasificación de ¿qué? ¿Del Sistema Global Armonizado? No. Está según la clasificación de ¿qué? De la NTC 1692. Entonces miren que acá tienen las 9 clases, pero el 2, lo que es el 2, el 4 y el 5, sí están en sus diferentes divisiones. ¿Listo? El verde es que pueden ser almacenadas entre sí. El rojo no se pueden almacenar entre sí. Miren que hay una sustancia que nunca es compatible de almacenamiento con otra, que son ¿qué? Los explosivos. Los explosivos solamente se pueden almacenar juntos entre sí, no se pueden almacenar con otras sustancias. Es tanto así que, por ejemplo, en las minas y en otros sitios se tienen otros sitios de almacenamiento para estas sustancias que se llaman polvorines.
tenemos algunas sustancias que pueden ser, que pueden ser transportadas entre sí o almacenadas entre sí, siempre y cuando la clase 9 no sea explosiva. Tenemos este cerito rosado, que en este me dice pueden ser transportadas o almacenadas, pero tienen que estar en un radio de 1.20 metros. ¿Listo? O sea, yo puedo mezclar un sólido inflamable con un gas tóxico, siempre y cuando estos dos se encuentren a una distancia no menor de 1.2 metros. ¿Listo? Tenemos este XO también, que es según la concentración letal, si se pueden mezclar. Y por último, lo que les decía, entonces, ¿quiénes no se pueden mezclar con quién? Listo. Esta tableta es muy técnica, esta tableta es muy ingeniera, o sea, es muy de ingeniero, no para mostrarle a la gente del común, sino solamente a los ingenieros. ¿Listo? Esta sí sería para el resto de personas, en la cual entonces podemos encontrar, miren que volvemos a lo mismo, las sustancias explosivas solamente se pueden mostrar yo con yo, ¿cierto? Explosivo con explosivo, y cualquier sustancia yo con yo se puede. Los menos nos dicen que no se pueden mezclar, y el cero que sí, pues solamente bajo unas diferentes condiciones. Entonces el tóxico con corrosivos, corrosivos con peligros a la salud, y peligros a la salud con oxidantes. Miremos que este ya está, está más especificado, porque miren que tienen abajo tienen el pictograma y abajo de qué se trata cada uno. Este lo pueden encontrar en el manual de la Bolivariana. ¿Listo? Bueno, ¿cómo debe ser entonces ese centro de almacenamiento? Ese centro de almacenamiento también, lo encuentran en la, en la de la Bolivariana. Entonces vamos a tener muros cortafuegos. Entonces, si esto se quema acá, no pasa para acá. Y si esto se prende acá, no pasa para acá. O si esto se prende afuera, si esto está prendido afuera, eso no pasa para acá. ¿Listo? Y así sucesivamente. Ventilación, ¿cierto? Los diferentes ventiladores que se tengan. Puerta principal, una puerta principal y aquí una salida de emergencia. Muy difícil ver eso, pues, puerta de emergencia y salida de emergencia. Pues, puerta principal y salida de emergencia, pero si se tiene bien. Almacenamiento selectivo. Miren que aquí tenemos unas sustancias, aquí otras. Y muy importante, ningún residuo puede estar en contacto directo con el suelo. Los residuos siempre van a estar sobre estivas. ¿Listo? Siempre van a estar sobre estivas. Nunca van a estar en contacto directo sobre el suelo, por seguridad, por contacto, por varias cosas. No pueden estar el uno sobre el otro. ¿Listo? Bueno. Extintor contra incendios. La salida de emergencia. Dique de contención. Y cárcamo y un cárcamo. Este cárcamo, que es lo que tenemos acá, no está conectado directamente al alcantarillado. ¿Por qué? Porque si aquí hay un derrame, acá queda contenido. No prosigue por dónde, por toda la alcantarilla, sino que se queda acá contenido. Lámparas de seguridad. Sistema de detención contra incendios. Las hojas de seguridad. El etiquetado, cada cual tiene que tener su etiqueta. Miren que aquí vemos diferentes pictogramas. El techo, obviamente, eso no puede estar al aire libre. Sistema de extracción y una báscula, ¿cierto? Una báscula con el fin de ¿qué? De que todo el material que entre se vaya pesando, al igual que el material que va saliendo, para poder tener un control debido de eso. ¿Cómo se hace la recolección? Entonces, a través de esta caneca, por carretilla, por montacarga, o también, pues, por medio, y también, pues, estos son los diferentes sistemas de protección de cada uno de ellos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué nos queda para estos 40 minutos?
en esos 40 minutos nos vamos a ir para nuestro Pejirasa y vamos a ver cómo hacen el almacenamiento, ¿cierto? Y cómo tienen demarcados los diferentes sistemas dentro de qué, dentro del área. ¿Listo? Si no tiene centro de almacenamiento, pues no es culpa de ustedes, ¿cierto? Ustedes ponen ahí, no tiene centro de almacenamiento, después de buscar, buscan en el índice, en todos lados, y describen cómo debería de ser el centro de almacenamiento y qué deberían de almacenar. ¿Listo, muchachos? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Profe, de pronto puedes poner ese documento en Excel donde está todo lo del PIRRESPEL. Vamos en este, vamos para el 8. Vamos, este que es centro de almacenamiento y etiquetado. Profe, pero entonces lo de economía circular era con respecto a lo de las exposiciones o también para lo del PIRRESPEL o PIRASA. No, para todo, porque es que acá lo que hacemos es, con lo que nos viene de qué, con lo que nos viene de postconsumo, con eso enlazamos a economía circular. ¿Listo? Lo que buscamos es, o sea, lo que buscaba era de que después de ver residuos peligrosos, pudiéramos ver economía, pues, o sea, que a la vez que vemos residuos peligrosos, veamos economía circular. ¿Por qué los dos a la vez? Porque, ¿qué? Porque vamos a ver qué tanto el residuo peligroso como no peligroso puede ser aprovechable. Profe, pero yo me refería al taller de la semana pasada. Ah, no, con respecto a con respecto a esto. Con respecto a Pero los entonces iríamos para el punto 9, ¿no? Ah, sí, señor. Listo, economía circular. Listo. Profe, eso de economía circular es lo del balance de masas. Sí, tiene que ver parte con eso, sí. Sí, claro. ¿Qué hacer con ello? Sí, es buscar qué poder hacer con esa clase de residuos sólidos que se están generando internamente. Profe, buenos días. Buenos días. Hola, profe. Profe, le quería hacer una pregunta sobre el examen. Yo le mandé lo de la revisión al correo. ¿Usted sí lo pudo Sí, revisar? yo todavía no los he revisado. Los empiezo a Ok. revisar ahorita por la tarde, ¿listo? Listo, de una. Gracias, De profe. una. Bueno, gracias, chao. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Si no, entonces ya continúan ustedes entonces revisando lo del centro de almacenamiento y lo del etiquetado, por favor. ¿Listo? Listo, profe, muchas Bueno, gracias. muchachos, se cuidan, chao. Un abrazo. Chao. Gracias, profe, hasta luego.